Sí, justamente vamos a revisar nuevamente las palabras de Luciano Cruzcoque. Yo tengo también algunos planteamientos que hacerles. Estoy seguro que Mirna Schindler y también Polo Ramírez, que nos acompañan, también tienen preguntas. Escuchemos primero las palabras de Luciano. Es de toda lógica rebajar esta dieta y como hemos votado a favor permanentemente, votaremos la creación de un órgano independiente para fijar los sueldos de la administración pública. Sin embargo, es importante señalar los perfeccionamientos pendientes que tiene nuestra democracia en este Congreso. En primer lugar, creo que es importante revisar los gastos de asignaciones que tenemos cada uno de los 155 diputados y que corresponden a 11 millones de pesos por cada diputado y 20 millones y más por cada senador, adicionales a la dieta actual de 9 millones de pesos. Y propusimos para votarlo en su momento, y los mismos que hoy día se erigen como catones de la ética pública, votaron en contra, la conciencia moral. En segundo lugar, la cantidad de asesores que tenemos en este Congreso, en algunos casos, en esta legislatura y no en otra, se ha llegado a tener hasta 20 asesores. ¿Quiénes son? Son en su mayoría amigos, correligionarios, bandereros en campaña permanente en las distintas regiones de cada uno de los diputados. Lo hemos visto con vergüenza, ¿verdad? Gastos operacionales manejados por diputados para afanes personales o diputados que tienen 20 líneas telefónicas contratadas, por favor, para su propio equipo. Hay personas, y lo sabemos, discúlpenme, que no ganarían siquiera un tercio de la dieta parlamentaria que hoy día ganan. Gente que no ha tenido trayectoria en el mundo profesional, en el mundo del trabajo, en el mundo de los independientes, allá afuera, que es donde importa realmente. Depender del fisco es re fácil. Los que salieron de la casa recién quizás deben tener una base mínima e irse ganando las cosas por el tiempo. Ojalá se haya pasado por la creación de alguna pyme, se haya hecho alguna iniciación de actividades, pagado IVA, creado algún empleo, contratado a alguien. Entonces debemos terminar con la bancada del 1%. La ciudadanía no se lo explica y que esos votos se distribuyan dentro de la lista, con lo que además cooperamos en crear grandes mayorías y no este multipartidismo dañino que le está haciendo mucho daño al trabajo de este Congreso. Debemos impedir también que se reelija más de 3 veces en este Congreso a gente que incluso hoy día hay algunos que están desde el año 90. Eso es demasiado. No necesitamos quizás 155, tal vez necesitamos menos diputados, ¿verdad? Pero eso también, cada vez que se pone en votación, se vota en contra por los catones de la moral que ya los conocemos. Los mismos que critican a los que viven en el barrio alto, pero en la práctica viven en el parque forestal, que cuesta bastante más que un departamento en Vitacura, que no donan a ninguna fundación y cuando hacen algún tipo de donación lo hacen al propio partido. Critican la AFP, descuentan por planilla su APB de más de 150 millones de aquí, del Congreso. Quienes defienden la educación pública mandan a sus colegios Waldorf pituquísimos de más de 500 lucas a sus hijos. Los que defienden FONASA operan en la clínica alemana con un regio plan de ISAPRE. Vamos a votar esto a favor para que se pueda revisar, para tratar de darle dignidad a nuestra política y que duela donde debe doler. Y después de las palabras de Luciano Cruzcoque, nos gustaría escuchar al diputado Gonzalo Vinter. Es que quiero decir dónde duele. ¿Usted quiere decir dónde duele? Espere, escuchemos al diputado Gonzalo Vinter y después va usted con eso, hablando de las asignaciones, hablando de la crítica que hace el diputado Cruzcoque. Hay informaciones también que un diputado pagó su auto con las asignaciones. Dice, otro escándalo con las asignaciones parlamentarias. Diputado, se gastó la plata del arriendo del auto en deudas personales. El diputado Eguiguren, no sé si lo recuerden. La pregunta es, ¿la hipocresía es transversal? ¿Lo acepta? Sí. O sea, habría que ver caso a caso, pero yo me imagino que es transversal, sí. El caso que me ponen del diputado Eguiguren, a quien con suerte he cruzado palabra con él, obviamente es tan escandaloso como ustedes lo plantean. Ahora, yo haría una salvedad. La primera, estoy muy de acuerdo con el alcalde Carter en la forma en que él plantea el tema de los sueldos. Con lo cual quiero señalar una cosa, si me permite, y es que no tenemos que caricaturizar posiciones ideológicas. ¿Ves como, por ejemplo, verdad, en el panel pueden haber posiciones de acuerdo? Pero claro, si yo he ido muchas veces a ese panel y me lo paso sacando acuerdos. Me alegro. No, que partiste criticando la composición del panel. Pero avancemos, no nos quedemos en eso, porque no vamos a avanzar en la conversación. Si me permiten, yo voy a hacer la siguiente observación, porque me gustaría aterrizar con el comentario que dice, por ejemplo, y le doy la palabra a usted, diputado Vinter, pero Samomoli, por ejemplo, señala, los más necesitados seguirán esperando el ingreso
de emergencia, dice, y para los políticos eso no importa. La gente necesita urgente este beneficio. Es miserable, pero ayuda bastante. Es lo que señala. Y yo lo que quería mencionarles es que la dieta parlamentaria todavía no ha llegado a puerto. El ingreso mínimo familiar todavía no ha llegado a puerto. Estamos diciéndole a las personas, quédate en casa. Llevamos 66 días de la pandemia y, por cierto, a propósito de lo que ella señala, 65.000 pesos representa menos del 1% de sus ingresos. ¿Cuándo? Amaro, voy con eso. Justamente lo que da un poco de lata quizá de esta discusión, y por eso es que busco acuerdo, es que, como te decía antes, hay compatriotas en este momento que no les está alcanzando para fin de mes, que nos están llamando, diputados, se acabó la comida. Y para nosotros eso hoy día es la urgencia y por eso me da gusto ver al presidente coordinado con otro alcalde, etcétera. Segundo, con respecto a las asignaciones, algo muy concreto. Yo soy de la idea de que las asignaciones, un gran porcentaje, deje de pasar por decisión del parlamentario y que haya un robustecimiento de la institucionalidad del Congreso justamente para producir mejores leyes, pero que no pase por las manos ni por la decisión de los parlamentarios, pero eso no significa que el Congreso en sí mismo, digamos, no sirva para nada o que sea un gasto innecesario, etcétera. Yo creo en la democracia y creo que el Congreso es bueno para la democracia y creo que hay que hacer buenas leyes, ¿ya? Tercero, un detalle, Amaro, algo que nadie está diciendo, pero que para mí es fundamental, el financiamiento de las campañas. El financiamiento de las campañas hace una diferencia enorme en la capacidad que tiene un sector u otro sector de poder salir electo y poder representar a la gente en el Parlamento. Tenemos parlamentarios en donde el financiamiento de uno versus el financiamiento del otro es 10 veces uno del otro. Entonces, ahí hay una diferencia. Te pongo un ejemplo. Ustedes pusieron a Luciano Cruzcoque ahí. Luciano Cruzcoque recibió, legítima y legalmente, 5 millones de Nicolás Ibáñez, ¿de acuerdo? Eso es público. Recibió 2 millones de Bertola. ¿Y si reducimos los parlamentarios, ¿está de acuerdo? Pregúntele. Es un ejemplo. Acá tiene una pregunta de Marcela. ¿Estás de acuerdo con la reducción de parlamentarios o no? ¿Estás de acuerdo con Yo soy de la idea de reducir los parlamentarios teniendo una sola Cámara. Sí, y ahí se reducen un montón de parlamentarios y un montón de gastos. Segundo, con respecto al ingreso familiar, por favor, que Amaro me lo preguntó directamente. A todo esto aprovecho de decir que tengo retorno y eso me distrae un poco. Es parte de la campaña. Sácatelo al hablar, sácatelo, y así puedes entonces articular tus ideas. Sácatelo al hablar y después lo vuelves a contar. Oreja, hombre. No, porque ahí no voy a escuchar las cosas que está al frente. Pero mire qué desconfiado. Continúe, por favor. Por favor. Amaro, ingreso familiar de emergencia, muy sencillo. Estamos todos de acuerdo con que tiene que haber un ingreso familiar de emergencia. Ya aprobamos la idea de legislar, lo estamos legislando. Nosotros creemos que la cifra tiene que ser un poco mayor. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo es muy concreto. No es solo una ayuda para las familias, ni es para reactivar la economía, sino que es un reemplazo del ingreso. Por lo tanto, tiene que ser una cantidad que me permita pensar que una persona efectivamente se va a quedar en la casa. Yo no le puedo decir a alguien quédese en la casa bajo la línea de la pobreza, sería hipócrita de mi parte. Entonces estamos discutiendo, argumentando, conversando con el Ministerio para ver si la cifra puede ser un poco más alta. Eso es todo. ¿Diputado? Eso es todo, Amar. Yo le quisiera decir, antes que nos vayamos a Oye, pero hazle caso a la conductora. solo un caso para el Salió más desordenado que Salió tú. muy A propósito desordenado. de la urgencia territorial, decirle dos cosas. Yo comparto que hay un desafío estético, no es necesariamente financiero, estético de rebajar la dieta. La gente le irrita esta forma que ustedes se regulan los sueldos, eso es real. Pero tampoco le digamos a la gente que por esta rebaja se van a arreglar los problemas de millones de familias que no llegan a fin de mes. Por eso es súper urgente que se apruebe rápidamente el ingreso básico y por eso pedí la interrupción. Porque si, por ejemplo, Gonzalo, si la cuarentena dura 2 semanas, es muy distinto si dura 6. Porque si dura 6 semanas, vamos a tener que hacer esfuerzos adicionales para sostener a la gente. Y en ese sentido el gobierno lo ha dicho claramente, más allá que tú seas opositor al presidente Piñera, el presidente ha dicho esta es solo la primera ayuda. Porque si la crisis es corta, podemos hacer un esfuerzo. Si es más larga, caramba el esfuerzo que vamos a tener que hacer durante las próximas 6 semanas. Pancho Vidal. Un detalle, en materia sanitaria... Oye, tú les dais la palabra a esto, compadre. Diputado, ahora Francisco y después va de nuevo usted. Pancho, por favor. Pero mira, esto te va a gustar. Sí, Pues se hablan todo el día. No. Yo voy a hacer como en el Parlamento británico. Orden en la sala, por favor. Falta la Order.
En the house. Orden en la sala. Ya, Vamos con Pancho Vidal primero. Compadre, si no, no hay caso. Sí, una campanilla. Ya, Pancho, por favor. ¿Cómo se llama? El tema de fondo, lo digo en buena. ¿Por qué rechazamos el monto, alcalde? Porque fíjate... Pero le puedo decir una cosa, ayer usted dijo, y dada la situación y lo que está pasando y esta cuarentena que tiene a más de 4 millones de chilenos, va desde mañana, dijo, yo diría que había que aprobarlo ahora ya, con el monto. Entonces, ¿usted está dispuesto en aceptar ese monto? Si tú me dices que el gobierno va a mantener en las 65 lucas, la vida me dice que para esa persona 65 es mejor que 0, es evidente. Eso. Lo que yo estoy tratando de argumentalmente decirle al gobierno que se equivoca por un tema de concepto. Esos 2.600.000 chilenos informales se caracterizan porque trabajan al día, por así decirlo. Y lo que estamos buscando para que se quede en la casa, imagínate en Santiago, 5 millones en cuarentenado, es reemplazarle ese ingreso, el que trabaja día a día. Y todo mi punto es el siguiente, que con 65 lucas, si yo quiero decirle a una persona, quédese en la casa y yo le reemplazo su ingreso en 65 lucas, le estoy diciendo que alcanza a comer 3 de las 4 semanas. Y quiero decirlo bien, en Chile, el Estado, no el gobierno, define que para que una persona coma al mes requiere 85 lucas. Es lo que señala el diputado Winter. Que tiene razón. De hecho, más. Fíjate que nosotros en el Senado le pedimos al gobierno de 65 a 80. Es que si fuera... Bueno, 80 es para comer hasta el 27. Pero Pancho, si fuera la única herramienta, tendría un punto. Pero no es la única herramienta. Los alcaldes están llegando a las casas, los distintos beneficios están llegando a las casas. Este es un aporte más. Y te digo más. Y de hecho, yo no usaría el concepto de reemplazar los ingresos, porque lo más probable es que no lo haga. No lo va a lograr. Entonces la gente se queda en la casa como que me van a reemplazar mi ingreso. No, le van a dar una ayuda que ojalá pudiera ser mayor, pero siempre va a ser insuficiente. Escuchemos al diputado Chalper. Ha hablado mucho. No ha hablado nada. No ha hablado nada. Diputado Chalper, iba usted. Al diputado. Oye, por favor. A ver, Pancho, mira, si fuera un poco mayor lo que ustedes piden, probablemente no habría problema. Pero ustedes pidieron 4 veces lo que planteó el gobierno. Entonces, obviamente, cuando tú dices quiero aprobar esto, pero te pido el 4 veces lo que tú estás ofreciendo, en el fondo una manera sofisticada de rechazar. Entonces, nosotros tenemos tan claro que la gente vive al día, que lo que quiere la propuesta del gobierno es dar estabilidad por 3 meses. Funciona por núcleo familiar, por lo tanto, no es tan cierto que sean 65 lucas, porque en general el promedio de las familias beneficiarias tienen 3,2 miembros. Entonces, oscilan entre 180 y 260 mil pesos. Entonces, claro, uno siempre quisiera más. Lo que ha dicho Gonzalo Müller muy bien, no es el único beneficio que se recibe. Entonces, ojo, yo creo que tenemos que aprobarlo urgente. Ahora, Maro, 10 segundos respecto a las asignaciones. Mira, ¿qué fue lo que rechazó el Frente Amplio? Y por eso nos picotea, a nosotros. Nosotros presentamos un proyecto que decía rebajar los gastos en personal, operacionales y asesorías externas en la misma proporción en que se rebajaba la dieta. Y lo votaron en contra. Entonces, yo feliz que ahora Gonzalo haya cambiado de opinión y que bajemos parlamentarios, bajemos asignaciones. Oye, el tema de la reelección que decía Vidal, con efecto retroactivo, eso sí, po. Sí. O sea, los que ya llevan varios pedidos en el cargo a la casa. Con efecto retroactivo. Sí. Entonces... Oye, y último comentario, en la medida, Maro, en que vamos moderando las posiciones, este sistema proporcional tiene un problema, que sobre representa los extremos y por lo tanto tiende a mermar la posibilidad de llegar a acuerdos. Y eso es un problema de todos los sistemas proporcionales. Entonces, yo espero que todos pongamos nuestra parte porque lo que la gente quiere en estos tiempos son acuerdos. Y para los acuerdos hay que ceder. Tanto el gobierno, como también la oposición. Yo creo que debe ser tremendamente frustrante para la gente que estaba esperando este ingreso familiar de emergencia ver el debate político. O sea, ver que por uno y otro termina bloqueado y termina aprobándose. Yo creo que es primera vez que ocurre que se apruebe una ley sin monto. O sea, salió la ley sin contenido, sin monto que entregársela. Entonces, se ve discusión política, se ve que es más, que es menos, pero al final la gente se queda sin la ayuda concreta por no sé cuánto. Yo quiero una cosa pedirles, por favor, que a la vuelta a la pausa nos cuenten qué respuesta le pueden dar
al público. Finalmente quedó una ley, un proyecto de ley vacío. Finalmente, ¿a qué monto se puede llegar? ¿Qué es lo que se le puede comprometer de alguna manera de lo que se está hablando en el Congreso para el público que nos está viendo?